El siguiente punto en el mapa es el gnosticismo, que es una corriente religiosa que surgió en el periodo helenístico romano entre los siglos II y III y que se remonta tanto al dualismo iraní del mazdeísmo y del zoroastrismo como a los supuestos judaicos y griegos, los griegos con respecto al misticismo y al dualismo platónico, por ejemplo, para una concepción pesimista de la realidad mundana atribuida a un principio del mal en conflicto con un principio del bien. El gnosticismo fue conocido durante mucho tiempo solo a través de autores cristianos, que refutaban sus manifestaciones como doctrinas heréticas, y en algunos textos de la última época, del siglo V. Pero en 1945 se descubrieron en Egipto, en Nag Hammadi, como ya vimos en otro video, unos 50 tratados sobre gnosis en lengua copta que traducen textos griegos del siglo II. Un elemento fundamental de la soteriología gnóstica es el conocimiento, como lo indica su palabra. Sería el conocimiento y no la fe, ni las obras, el único medio de salvación. Esta imagen de un conocimiento salvador, en el sentido religioso, fue alcanzado por diversas vías que van desde la tradición filosófica griega. Por ejemplo, incluso Sócrates afirmó que quien sabe no puede pecar, justamente porque sabe, y llega a las revelaciones, como nombre propio, que se hicieron a los iniciados en los cultos de los misterios. No olvidemos que la revelación es un componente fundamental del cristianismo mismo. El objeto de este conocimiento salvador es la negatividad de la realidad mundana, expresada no tanto a través de juicios ético-filosóficos, sino a través de mitos, todas variaciones de un tema fundamental. El mundo fue creado por un ser maligno en oposición a Dios y a la realidad espiritual. El hombre es parte de la realidad espiritual aprisionada en el mundo material. Para liberarlo, Dios envía a un ser celestial para revelar esta situación cosmoantropológica. Habiendo adquirido el conocimiento, es decir, la gnosis, el hombre puede comportarse adecuadamente y en el rechazo del mundo volver a elevarse a la condición divina. La ideología gnóstica tiene especial interés en separar rigurosamente la gnosis, que es la única presencia de la espiritualidad en este mundo material, de toda concepción ético-religiosa posible, por muy elevada que sea, destinada a sostener la sociedad humana. Esta sociedad, de hecho, debe ser destruida y no apoyada. Incluso la idea de Dios es rechazada, es decir, el Dios verdadero es invisible, perfecto, incomprensible e innombrable. Y uno no puede hacerse ni siquiera a la idea, no puede llegar a la idea. Tan grande es que es imposible para nosotros llegar a comprender la idea del Dios verdadero. Lo que tenemos es la idea del demiurgo, del creador, muchas veces identificado con el Dios bíblico. Es decir, de ese ser maligno que quiere imponer su dominio sobre el hombre. Es un ser material como el mundo que creó. Es ignorante, ni siquiera él tiene el conocimiento de la realidad divina, a la que se opone casi instintivamente, y es blasfemo en el sentido de que se ha proclamado Dios único. Esta subversión de los valores tradicionales implicaba generalmente, como en toda actitud mística, la renuncia a la vida de relación, ascesis, meditación, etc. Pero también podría implicar la infracción consciente y pragmática de toda ley moral vigente, y de ahí la acusación de libertinaje que los gnósticos tenían por parte de los escritores cristianos que los consideraban herejes. Entonces, estamos con el dualismo, como se veía en el zoroastrismo, esta idea del bien contra el mal, y de que el Dios al que nosotros conocemos o al que nosotros nos referimos normalmente, en realidad es un demiurgo, es decir, es un ser que juega las veces de Dios, pero no lo es.
existe un Dios muy superior, inalcanzable para nuestra mente, de comprender, digamos, el concepto en sí, porque tal es su superioridad y su luz. Y este demiurgo sería el creador de este mundo y quien tiene sojuzgada a la humanidad. Es un ser malvado. Por eso muchas veces se lo considera que puede ser, dentro de lo que es el panteón sumerio, sería Enlil, sería Yahvé, bueno, todos estos que ya sabemos que se hacen pasar por el único Dios y que no lo son y que además someten a la humanidad, es decir, que son seres maléficos en un punto, por lo menos no benévolos. Todo esto lo vamos a ampliar, esto es un pantallazo general de lo que es el gnosticismo, porque hay los siguientes puntos del mapa son especialmente específicos, valga la redundancia, sobre diferentes aspectos que están incluidos en el gnosticismo. Bueno, los maestros más o menos legendarios de la gnosis fueron de Simón el Mago, su discípulo Menandro, ambos eran samaritanos, es decir, eran de Samaria, y Saturnino, que era de Antioquía. Sabemos que también estaban estas rivalidades entre diferentes facciones dentro del judaísmo y dentro del cristianismo, y que en este caso tiene que ver con lugares geográficos. Bueno, además de sus concepciones espirituales, ¿no? De mayor nivel, tanto por la doctrina como por sus efectos, estaba Basílides, Carpócrates, Valentín y Marción. Todos ellos fueron maestros de la gnosis. De particular importancia son las sectas derivadas de la predicación de los dos últimos, los valentinianos y los marcionianos. Como secta, yo siempre aclaro, como secta estamos hablando nada más de un grupo pequeño religioso, no es un concepto peyorativo como el que hoy en día se tiene normalmente al hablar de sectas, ¿no? Pero en esto es, cuando hablamos de secta en estos casos es porque es un número reducido. Bueno, de estas numerosas sectas, es decir, había, no eran muchos los gnósticos, pero estaban divididos en muchas fracciones. Y un grupo suele distinguirse con el nombre de ofítico, que viene del griego ophis, serpiente. Y esto es por el lugar que ocupa la serpiente, tanto en el contexto teórico como en el culto. De los ofitas, podemos recordarlo a los naasenios, que es una palabra que viene del hebreo, que significa serpiente también, los perati y los setianos. Varias de estas fracciones, de estas sectas, de pequeñas sectas dentro de lo que es el gnosticismo, insertan la idea de un ser femenino, a menudo una madre divina, en la teoría y práctica del culto. A partir del nombre de este ser, suelen definirse con la única denominación de barbelgnósticos, porque el nombre sería Barbelo o Barbero. Bien, ese es un pantallazo muy general sobre lo que es la gnosis, en donde, bueno, lo más importante es esta lucha del bien y del mal, y el concepto, que como mencionaba al principio, es un tanto, podríamos llamarlo pesimista, en el sentido de que quien domina al mundo es un demiurgo, es decir, no es Dios, el Dios al que nosotros sí le atribuimos todas esas características que sabemos que tiene, pero que nos equivocamos, entre comillas, al identificarlo con este demiurgo o creador que nos plantean diferentes religiones y que en realidad sería un impostor, pero al que nosotros siempre llamamos Dios es aquel que es omnipotente, que es el misericordioso, el que tiene todos esos atributos positivos. Ese es el verdadero Dios, pero que está mucho, mucho más allá de este demiurgo o Dios impostor
que está a cargo del planeta y que es un ser negativo y que ni siquiera es un dios, es decir, es un ser que tomó esa postura, esa posición, y que a partir de ahí, digamos, se crearon las religiones y bueno, es lo que más o menos plantea, ¿no? Que el mundo está en manos de un demiurgo, de un dios impostor negativo. Pero sí existe un dios superior con todos los atributos positivos. Esa es la parte buena. Y bueno, entonces plantea esto de que, bueno, ellos tenían una filosofía de vida que tenía que ver con esta creencia y bueno, fueron desapareciendo. Hoy en día quedan, por supuesto, escuelas de gnosticismo y sobre todo en lo que es Medio Oriente, quedan pequeños grupos que profesan esta fe como en los primeros tiempos, porque está muy relacionado con el cristianismo. Lo que pasa es que es una mezcla, tiene un poco, como ya dijimos de zoroastrismo, de budismo, de filosofía griega platónica, diferentes concepciones que justamente tienen en común esta idea del dualismo y de la lucha entre el bien y el mal, y entonces toma un poquito de cada cosa. También tiene obviamente entonces del cristianismo. Y en estos escritos del Nag Hammadi, como vimos, también se menciona a Jesucristo y las enseñanzas que él dejó y que tienen también mucho que ver con esto. E incluso se mencionan en algunos de estos textos cómo él luchó contra los arcontes, que son quienes están, digamos, en la escala un poquito más abajo del demiurgo, es decir, que están a las órdenes del demiurgo. Y bueno, él en uno de estos textos cuenta cómo luchó contra estos arcontes. Así que la figura de Jesús también está muy presente dentro de la fe gnóstica. Y bueno, así que lo dejamos ahí para ahondar un poquito en próximos videos sobre la figura de este demiurgo, de Yaldabaoth, que también está mencionado en estos textos encontrados, especialmente en el libro de Juan. Y también más adelante vamos a hablar de los arcontes, y bueno, todo lo que se deriva lo vamos a ir desmenuzando. Y bueno, la verdad es que esto es como todo, ¿no? Para el que siente reflejadas sus ideas o sus sentimientos en esto, le puede resultar que le recontrasierra, que le parece fantástico, y para otros nada, que pueden no estar de acuerdo. Son corrientes filosóficas, en este caso tiene mucho de filosofía, corrientes filosóficas o religiosos, porque bueno, conformaron una comunidad con reglas de convivencia y demás. La verdad es que me parece, a opinión personal, me parece una muy buena mezcla, y me parece que no andan muy equivocados a la luz de lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y de lo que nos vamos enterando en estos tiempos. Quizás antiguamente era un poco más difícil de poder asimilarlo, porque las cosas estaban mucho más esquematizadas, sobre todo para quienes por tradición especialmente profesábamos las religiones clásicas, pero ya hoy en día empezamos a ver un montón de cosas, a darnos cuenta de un montón de cosas, y lo que vemos se parece más a esta antigua fe, antigua tradición y pequeño grupo, aunque no deja por eso de ser menos importante. Pero bueno, vemos que es muy interesante lo que ellos plantean, y ni hablar al leer los textos del Nag Hammadi, porque además incluyen a la figura de Jesús,
y muchos de ellos están en primera persona, si bien sabemos que no los escribió él, pero sí que parece de una mano bastante directa, o sea, muy cercana en el tiempo, de algún discípulo o algo mucho más cercano de lo que venimos viendo. Así que, bueno, vamos a seguir un poquito con el gnosticismo más adelante, en los próximos videos, y para, bueno, seguir sumergidos en toda esta parte filosófico-religiosa desde diferentes ángulos, y seguir avanzando en el mapa que nos va llevando por el estado profundo. Y en este caso, bueno, el estado profundo lo vemos en la persecución que tuvieron los gnósticos.